Buenas noches. Bueno, vamos a darle inicio ya a la parte del workshop. La workshop se hay en dos sesiones, una sesión teórica y una práctica. Estaremos tratando temas que abarcan toda la parte de ingeniería de datos. Básicamente nos centraremos en las herramientas y cómo podemos usarlas en este gran espacio y, y gran campo que es la ingeniería de datos. Entonces, vamos a empezar presentándonos, como ya saben, yo soy Jason Meneses Mendoza, profesor de Ingeniería de Sistemas de la UIS, y el docente Henry Jiménez, también adjunto a la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UIS. La idea de hoy es darles una charla muy práctica de cómo podemos usar herramientas que a su vez de pronto las hemos oído mencionar, pero dándoles un enfoque muchísimo más práctico hacia lo que nosotros conocemos como analítica de datos y ingeniería de datos y ciencia de los datos. Ya hemos visto las dos primeras partes del workshop, estaban centradas primero en englobar qué es ingeniería de datos y cómo se está usando, qué son sus facetas y cómo están influyendo sobre la parte de ciencia de los datos y en sí reestructurando todo lo que es la parte de ingeniería de sistemas y la ciencia de los datos, que es cómo vamos a cambiar esos datos para poderse dar un conocimiento al cliente. Ahora nos corresponde a nosotros, donde vamos a centrarnos en las herramientas y cómo usarlas, y en sí esta parte de ingeniería de datos está muy enfocada en eso. ¿Por qué? Porque hemos hablado de cada una de las facetas, pero ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde las podemos tomar? ¿Y cómo podemos redirigir estas fuentes hacia el cliente? Que es básicamente lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Cuando hacemos en este boom que se convirtió en la ciencia de los datos, todo el mundo quiere aplicar ciencia de los datos y eso es algo muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no se toma como algo esotérico, se está tomando como una ciencia y se está consolidando y dándole la importancia que se tiene dentro de la industria. Ustedes saben que una de las partes fundamentales es poder encontrar datos, poder encontrar información en este gran y creciente fuente de datos que está en el mundo por la globalización, por muchísimas otras cosas que se están leyendo en todo momento. Ahora, de poder encontrar cómo podemos llevarlas hacia el cliente de una forma transparente. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, la parte de ingeniería de datos. Nosotros, básicamente, lo que intentamos hacer con este workshop es, listo, si ya las empresas tenían la necesidad de la ciencia de los datos, básicamente, ¿a quién le están pidiendo datos? A las sesiones de TI de las empresas. Entonces, estas secciones de TI de las empresas se están convirtiendo en commodity. Es decir, siempre están pidiéndoles datos y le están quitando de pronto tiempo esencial para dedicarse a lo que realmente para ellos es importante. Eso es básicamente lo que nosotros intentamos hacer, convertir esto en una parte de ingeniería, una parte donde el cliente no sepa de dónde están sus fuentes, qué transformación se le hace a los datos, sino que solamente esté de acuerdo con la información que se está transmitiendo, ¿sí? Y una de las cosas importantes, recuerden que parte de transmitir esa información es darle valor. Y para poderle dar valor a la información, pues tenemos que podérsela transmitir como el cliente la necesita en un orden de de sentido, de un lugar y ubicación, para que él las pueda ver y darle un sentido a su interpretación, ¿sí? Donde se van a tomar muchísimas decisiones gerenciales, muchísimas decisiones trascendentales para una empresa. Listo. Entonces, después de esta introducción, vale más decir también que estamos apoyados por
la Escuela de Ingeniería de Sistemas, por el Centro de Supercómputo de la UIS y por el grupo de investigación CASE, que somos adjuntos al grupo. Esto es un espacio que ha logrado la Escuela de Ingeniería de Sistemas y que, como les digo, es muy bueno que lo sigamos tomando para que no perdamos estos espacios donde podemos transmitir nuevas tecnologías, nuevos conceptos que cada día están tomándose más la parte de ingeniería de sistemas y pues eso nos da una fortaleza como profesionales. Y después de esta introducción, ahora sí, empecemos. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a tratar? Y básicamente esto es el mapa con el cual nos vamos a dirigir dentro de lo que es este workshop. Primero, ¿qué es ingeniería de datos? ¿Qué es NoSQL? ¿Cuáles son las bases de cuáles son las bases distribuidas? ¿Qué son en sí las bases de datos distribuidas? ¿Cuáles son las bases de datos documentales? Vamos precisamente a hablar de Mongo. ¿Cuáles son las bases de datos orientadas a grafos? Eh, Ahí estamos hablando de dos bases de datos muy conocidas, una más que otra, es Neo4j y Tiger Graph. ¿Cuáles son las herramientas de Big Data? Elasticsearch, Hadoop, Spark. Y ahí pasaremos a hacer un taller, el cual pues espero que ustedes lo puedan seguir y hagan la práctica para que ustedes puedan tomar fortaleza y darles ese conocimiento para que ustedes pues ahonden más en esas herramientas. Cuando hablamos de ingeniería de datos, estamos hablando de el más técnico del ámbito de la Big Data. El ingeniero de datos, según la parte de cómo se define, básicamente se encuentran los desarrolladores de aplicaciones y los científicos de datos. Es una unión entre estos dos. ¿Por qué? Porque se encarga de diseñar, construir, gestionar y los datos y la infraestructura necesaria para almacenarlos y proveerlos. Cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de una persona que tiene múltiples facetas dentro de la industria del Big Data. Pensemos en dos vertientes o dos personas dentro de esto. Una que es de los que necesitan los datos y otro los que poseen los datos. Muchas veces estos datos que se necesitan están en múltiples bases de datos y múltiples modelos de datos. No es muy difícil para la persona que necesita los datos tratar de tomar de diferentes fuentes. Si ya es difícil entender un solo modelo, que es el más común como el relacional, ahora entender múltiples modelos no relacionales es mucho más complicado para todos y aún así hacer que todos los modelos tengan un lenguaje común y se puedan comunicar para abstraer o para obtener los diversos datos que necesitamos como fuente para podérselos dar, ya sea que esos datos los transformemos, apliquemos técnicas de estadísticas o simplemente apliquemos simples búsquedas y consultas y uniones sobre estas, pues en ese momento esta tarea es muy complicada ya que tenemos múltiples etapas y esas etapas son muy diversas y básicamente no hay una persona que las maneje todas, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ingeniero de datos? Primero, el diseñar, ¿sí? Primero diseñar, ¿por qué? Porque tenemos que mirar cuáles son las etapas que se cumplen dentro de esto. Después del diseño, de lo que casi siempre hablamos aquí, y es una de las técnicas que se usan dentro de esto, que es el Pipeline Line and Data, que son las tuberías de datos. Simplemente son diferentes etapas que se tienen que llevar para llevar los datos de un sitio a otro, pasando por algunas transformaciones. Después de hacer ese diseño y encontrar esas etapas, tenemos que construir
y gestionar esos datos. Construir porque tenemos que mirar de dónde lo tenemos que sacar y después de construir esos datos, de tenerlos, tenemos que gestionarlos para transformarlos. Y básicamente eso tiene que ser automatizado para poder procesarlos. Y sacar al ingeniero del departamento de TICS de esa ardua tarea que pues no es que no la puedan realizar, sino que ellos están dados para otras. ¿Sí? ¿Cómo construye la tecnología para los científicos de datos y los analistas? Pueden ser realizar tareas, por tanto, los responsables de sistemas escalables con alta disponibilidad y rendimiento integrado de nuevas tecnologías y desarrollan software necesario para poder hacer esto. Aquí nosotros estamos hablando de múltiples herramientas que están en cada una de las etapas, tenemos que automatizar y gestionar. Nosotros solamente les traemos una o dos herramientas que están dispuestas dentro de esa tubería. Y traemos varios tipos de modelos de datos que tenemos que mirar porque básicamente no van a estar todos en una base de datos no relacional como Mongo, o no va a estar todos en una base de datos de grafos, ni todos en una base de datos relacionales. Van a estar en múltiples bases de datos porque la información es diversa y la información se adapta a las necesidades de la misma información. ¿Sí? Y por eso mismo tendríamos que tener múltiples modelos de datos. Bueno. Ahora, dentro de esos modelos de datos, no vamos a hablar de los modelos relacionales porque son modelos que nosotros conocemos como tal, ¿sí? Son modelos donde pues, es mucho más común y no son un poco más viejos desde el punto de vista de desarrollo y como tal son modelos consolidados que nosotros podemos entender y tenemos un poco más de experiencia sobre estos. Vamos a hablar un poco sobre los modelos no SQL. Son más llamados no SQL porque realmente son modelos no relacionales. Son modelos que no se basan en el modelo relacional que ya conocemos, donde tenemos nuestras entidades y las relaciones que tienen estas entidades para construir modelos de datos relacionales que soportan gran parte de nuestra tecnología que está al alcance de casi todas las empresas. Pero ¿qué pasa cuando esos modelos no relacionales no son suficientes para modelar la data? Ahí es donde aparecen los modelos no relacionales, es decir, los llamados no SQL. El término no SQL fue acuñado dentro de una conferencia, pero pues ese es un término que engloba múltiples bases de datos. Cuando hablamos de modelos no SQL, están específicamente diseñados sobre bases de datos que tienen un propósito específico, ¿sí? Y son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar por su funcionalidad y su rendimiento a gran escala. ¿Sí? Esto incluye recursos que están dados, por ejemplo, en Amazon y que ustedes pueden consultarlos para que vean los tipos de modelos y ahondar más en ese tema. Cuando hablamos de qué es no SQL y qué es relacional, vamos a hacer un paralelo para que lo entendamos un poco. Primero, hablemos cuál es la finalidad prevista. En el modelo relacional, el caso de uso específico es la finalidad prevista. Si nosotros enfocamos un modelo, básicamente tiene un propósito específico, una base de datos de inventario, una base de datos enfocada en ventas, pero cuando hablamos de un modelo no relacional, tenemos un propósito general, ¿no? ¿Sí? Porque son modelos que pueden ser cambiantes. Ahí es una de las facetas en las cuales nosotros tenemos que escoger un modelo de este tipo. Cuando hablamos del API, de la forma de comunicación, pues hablamos del modelo relacional del almacenar y recuperar datos mediante el SQL, que es
el mediador entre la base de datos y nosotros. Cuando hablamos de los modelos no SQL basados en objetos, permite almacenar y recuperar, ¿sí? Eso es la forma como se hace el API. En los modelos de datos, el modelo relacional normaliza los datos en tablas, columnas, filas y básicamente eso es, y relaciones, que es la forma como se normaliza. Incluso ustedes pueden ver que hay unas reglas de normalización dadas para poder exponer el modelo como tal. Podemos llegar incluso a quinta, sexta forma normal dentro de lo que se conoce el modelo relacional. Cuando hablamos del modelo de datos, proporcionamos una gran variedad de modelos de datos, dado por los diferentes entornos o diferentes conceptos que se estén llevando a cabo. El esquema de las bases de datos relacionales es un esquema rígido. Si lo definimos, difícilmente podemos cambiarlo, ¿sí? O básicamente tendríamos que ir y modificar el modelo. Cuando hablamos del modelo no relacional, es un modelo flexible que puede cambiarse incluso en la misma tarea de recuperación o inserción de datos, ¿sí? Hay modelos supremamente flexibles como los modelos de grafos, que son muy flexibles a la hora de cambiar sus relaciones. La escalabilidad, aquí hablamos de escalabilidad vertical. ¿Por qué? Porque la única forma de poder hacer o escalar una base de datos de estas es teniendo elementos robustos o servidores robustos que nos den la potencia necesaria para el procesamiento. Cuando hablamos de modelos no SQL, hablamos de una escalabilidad horizontal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una distribución de diferentes equipos con los diferentes datos que se puedan dar. Cuando hablamos de integración de datos, estamos hablando de la parte transaccional. Aquí hablamos de la SID, que es cómo se manejan las transacciones de datos dentro del modelo relacional. Cuando hablamos de NoSQL, hablamos de una integración de datos base. Y las cargas de trabajo, aquí hablamos de dos cargas importantes. Una es OLTP y OLAP, y el otro está diseñado para varios patrones de acceso a datos. ¿Qué tipos de base de datos no SQL podemos encontrar y cuáles son o cómo se clasifican? Cuando hablamos de los tipos de modelos de datos, están dados por en sí formas o visiones de cómo se pueden integrar grandes volúmenes de datos, y aquí vamos a encontrar una gran variedad dentro de los modelos no SQL. Una más conocida es las bases de datos clave-valor, en las cuales tiene un modelo de datos sencillo, no se complican con tipos de modelos muy sofisticados. Lo que les interesa es básicamente que se pueda almacenar y recuperar la información rápidamente. Aquí hablamos de una clave indexada asociada a un valor solamente. ¿Qué es el punto de vista de la base de datos? Es información opaca que simplemente almacena y recupera la clave de una forma sencilla y rápida. Aquí hablamos de Redis, de React o de Aerospike, que son este tipo de base de datos que tienen ese modelo implicado. Cuando hablamos de orientadas a documento, utilizan modelos de documentos y la mayoría utiliza el formato JSON para almacenar y consultar la información. Permite gestionar información con complejas estructuras jerárquicas y ofrecen índices secundarios y complementos de consulta, agregación de datos para hacer de una manera eficiente la recuperación de estos datos. Aquí hablamos de bases de datos como Mongo, CloudDB o Couchbase. La más conocida, yo creo, en el mercado ha sido Mongo, dentro de lo que está en las bases de datos orientadas a documentos.
Cuando hablamos de orientadas a grafos, el modelo de datos se centra en entidades y las relaciones que tienen estas entidades, tanto las entidades como que son los nodos del grafo, como las relaciones de las aristas pueden tener atributos como tal. Una entidad puede tener numerosas relaciones con otra entidad y dentro de estas es una base de datos muy flexible en las cuales podemos crecer el número de relaciones y el número de entidades que tienen relaciones con estas. Dentro de esas bases de datos vamos a destacar dos bases de datos. Ahorita hablaremos precisamente de por qué no las otras. Y una es Neo4j, que es una de las más conocidas y más usadas dentro de este tipo de base de datos. Y la otra es la base de datos Target Graph. Y las orientadas a columnas, que este tipo de datos son muy similares a una tabla de las bases de datos relacionales. De hecho, derivan su mayoría de modelos de la Big Table publicada por Google, pero con un registro que puede contener diversas columnas o familias de columnas. Aquí hablamos de 12 bases de datos, la más conocida, Cassandra o HBase. Ahora, ya dentro de ¿cómo es posible que puedan manejar esos volúmenes de datos? Pues básicamente porque estamos hablando de bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida o BDD, o Distributed Database Management System, DDBMS, consiste en varias bases de datos situadas en diferentes espacios físicos o lógicos. No solo nos limitamos a los físicos, también podemos tener esa distribución en espacios lógicos de almacenamiento conectadas entre sí por un sistema de comunicaciones y se caracteriza por almacenar la información en varias computadoras conectadas entre sí. Es básicamente distribución de la información en una red como tal. Obviamente tienen que tener una forma de administración porque si no, pues sería muy difícil para poder encontrar y administrar esa información de una manera sencilla, a las cuales el usuario puede acceder desde cualquier sitio. Y esto es la ventaja más grande que tienen las bases de datos distribuidas. ¿Por qué usarlas? Porque cada nodo mantiene una completa autonomía y eso es una de las facetas importantes dentro de la base de datos distribuidas, pues cada nodo tiene autonomía, aunque hay un administrador. Lo único que se encarga el DMS es de mantener el esquema global que utilizan los usuarios para las consultas y actualizaciones. También utiliza mecanismos avanzados de control de concurrencias y servicios avanzados de recuperación cuando un nodo falla. Y eso es una de las cosas importantes. O sea, si estoy distribuido, ¿qué pasa cuando falla un nodo? Pues básicamente es una de las cosas importantes. Todo lo demás sigue funcionando porque todo lo demás es autónomo. ¿Por qué elegirlas? Cuando un número de usuarios, un número de transacciones, una cantidad de datos para almacenar consistencia de la información, presupuesto, experiencia propia o externa. Básicamente esas son las partes donde uno debería escoger una base de datos distribuida. ¿Sí? Si nosotros necesitamos este tipo de base de datos, pues podemos caer en cualquiera de estas clasificaciones y estaríamos escogiendo este tipo de base de datos. Ventajas de una base de datos distribuida: compartimiento de datos. Los usuarios de un nodo son capaces de acceder a otro nodo sin ningún problema. Es más, pueden acceder a la información de su nodo o a otra nodo sin necesidad de que ellos se enteren. Hay una autonomía, cada nodo tiene cierto grado de control sobre sus datos y esto es bueno porque si un nodo falla, pues los otros nodos tienen la autonomía de seguir funcionando. La disponibilidad: si el sistema distribuido falla un nodo, todos los nodos restantes pueden seguir funcionando base a esa autonomía. El rendimiento: los datos generalmente se ubican del sitio con mayor demanda y esto hace pues que la forma de acceso sea la más rápida posible. Inconvenientes de la base de datos distribuida: primero, el costo de desarrollo del software es muy alto.
la mayor probabilidad de errores, aunque esto al distribuirlo baja muchísimo solamente por estadística, mayor sobrecarga en el procesamiento, eh, complejidad y falta de experiencia, que es, yo creo, lo más alto que se tiene ahí. ¿Por qué? Porque no es muy común, es muy nuevo y todavía no tenemos la experiencia dentro del mercado para manejar bases de datos distribuidas. ¿Cuál es más o menos la clasificación de las bases de datos distribuidas? Básicamente se dividen en dos ambientes, uno homogéneo y uno heterogéneo. Dentro de los homogéneos tendríamos las bases de datos autónomas y no autónomas. Y dentro de los sistemas heterogéneos, que es, yo creo, los más desarrollados, tenemos las bases de datos sistemas y los gateways y la funcionalidad completa del sistema de gestión de base de datos distribuidas y los múltiples bases de datos parciales en las cuales tenemos las federadas y no federadas. Ahora vamos a hablar un poco de las bases de datos de documentos. Ya hemos hablado de estos conceptos, los cuales nos han ido afianzando, nos han ido preparando para que entendamos este tipo de base de datos que estamos tratando hoy. Y una de esas, la primera que estamos hablando acá, se habla de las bases de datos de documentos. Una base de datos de esta característica se apoya en la utilización de documentos para construir el almacenamiento y las consultas. Estos documentos son compuestos por todos y cada uno de los registros y datos asociados. Los documentos se convierten, estas bases de datos pueden referirse a documentos de texto, archivo, XML o JSON, siendo los más comunes los JSON. Es más, hay una variación del JSON que es la más común, que lo son BSON, que es binario, JSON binario, y son, yo creo que las más comunes dentro de este. ¿Qué versatilidad o qué ofrece? Básicamente es la versatilidad, lo que ofrece una base de datos documental, porque las dinámicas que ofrecen estos modelos de base de datos permiten que su modificación sea más sencilla que los modelos relacionales. Es más, puedo cambiar los documentos que envío según mis necesidades. Los procesos de modificación, ampliación estructural son simples y basta con solo agregar los objetos a las bases de datos. Los documentos se agrupan por colecciones que tienen como propósito parecido a una tabla de una base de datos relacional, pero mucho más cómodo porque tengo una estructura muy flexible. Las bases de datos de documentos adicionalmente proporcionan mecanismos de consulta, un lenguaje de consulta muy versátil y permite estudiar de forma individual o conjunta los atributos particulares o especiales que puedan tener. Aquí hay una cosa importante: mientras nosotros en una base de datos relacional nos basamos en el modelo para poder sacar las consultas, aquí pensamos en las consultas para poder sacar el modelo. Es una forma diferente de ver la base de datos y los modelos, pero es muy eficiente porque prácticamente estamos consultando lo que nosotros necesitamos sobre la base de datos, ¿sí? La estructura que nosotros necesitamos, una estructura muy versátil que podemos acceder de una forma rápida y esto eh, hace que sea mucho más rápida y mucho menos, tenga mucho menos problemas a la hora de hacer accesibilidad a la misma. Ventajas: tiene un modelo flexible. La base de datos documentales disminuye la necesidad de utilizar modelos relacionales. Estas nos abren las posibilidades de incorporar de manera flexible y dinámica modelos nuevos de análisis de datos para lo que necesitamos de nuestro día a día. Aquí hay una cosa importante que tenemos que decir: las bases de datos documentales son un complemento a las bases de datos relacionales, y las bases de datos de grafos también son un complemento, no un reemplazo.
porque eso es una de las cosas que nos tiene que quedar dentro de este workshop, que todas las bases de datos son complementos porque modelan la realidad de los datos y los datos no tienen que modelarse la realidad de la base de datos. Tiene escritura rápida, permite asegurar que las escrituras de datos siempre serán rápidas sin importar la existencia de una falla de hardware o de red. Con otros modelos de datos esto es un problema. De acá son cosas de otro plano, afectan el resultado del trabajo que realizaremos, implicando un retraso en la replicación de los datos y alterando la coherencia. Recordemos que estamos trabajando con bases de datos distribuidas. Y acá, pues si tenemos una falla, es simplemente algo que podemos sortear y guardar en otro nodo más. El rendimiento, los motores de búsqueda con propiedades de indexación garantizan de esta forma las consultas a realizar que sean veloces, cortas en tiempo, pero con gran eficiencia. Aquí lo que nos garantiza es una rápida acceso a esos datos y una rápida búsqueda, ya que la forma como hacen es hacia través de indexación y la indexación es también distribuida. El MongoDB es una base de datos orientada a documentos, ¿sí? Es decir, en en este lugar guarda objetos de datos de registro, guardan los datos en documentos. Estos documentos son almacenados en el formato BSON, que es una representación binaria de JSON. Está orientado a documentos de esquema libre, lo que implica que cada registro puede tener un esquema de datos distinto. Los atributos no tienen que repetirse siempre, simplemente guardar una estructura en la cual aplicaríamos una colección y ahí guardaríamos y preguntaríamos después si ese documento mantiene algún campo y esto podría ser parte de la consulta. El desarrollo de Mongo comenzó en el 2007 de la mano de Diezgen Inc. Ahora se llama MongoDB, cuando desarrollaban una plataforma como servicio PaaS similar a Google App Engineer. Dónde usarlo, y eso es importante dentro de lo que nosotros, cuando conocemos una herramienta, cómo podemos saber dónde usar esas herramientas, y eso es importante para nosotros, que aprendamos a distinguir en qué momentos podemos usar un modelo, porque si no, estaríamos forzando, como les dije, los datos hacia un modelo y no buscando el modelo que mejor se le adapte a los datos. La aplicación que se necesita para almacenar datos semiestructurados, aunque las colecciones de Mongo necesitan definir un esquema, es importante que diseñemos la aplicación para seguir uno. Es especialmente útil en entornos que requieran escalabilidad con sus opciones de replicación y sharding, que son muy sencillas de configurar y podemos conseguir un sistema que escale horizontalmente sin demasiado problema. Eso es básicamente los entornos que nosotros buscamos, retornos que tengan gran escalabilidad en sus datos. ¿Dónde no usar Mongo? No solo garantiza operaciones atómicas a nivel de documentos, sino las transacciones son más indispensables en nuestro desarrollo. Debemos pensar en otro sistema. Si nosotros estamos pensando en transacciones, pues ahí ya no estamos pensando en bases de datos Mongo. Tampoco si existen múltiples conexiones entre entidades, porque ahí ya estamos pensando en join y ahí básicamente esta base de datos no está diseñada para que estas colecciones se puedan unir, aunque las podemos hacer, pero esto implicaría un gran esfuerzo de parte del programador y de la herramienta para poderse hacer. Y esto, pues básicamente porque no están diseñadas para eso. Para consultar datos relacionados de dos o más colecciones, sin datos pueden ser estructurados en tablas, necesitamos las relaciones mejor
pensar en un modelo relacional, porque es en sí la esencia de ese modelo. ¿Qué comandos básicos tenemos en Mongo? Y vamos a enunciar simplemente para que ustedes los tengan, porque básicamente con estos comandos ustedes van a poder seguir de pronto más allá dentro de lo que es el workshop planteado. Por ejemplo, tenemos el de verificación de versión de Mongo, simplemente es Mongo version, el listado de comandos. Si ustedes les dan help, él simplemente les va a botar todos los comandos que pueden accesar desde la base de datos el modelo de Mongo, desde la base de datos de Mongo. El estadística de la base de datos debe stop, cree una nueva base de datos o cambie una base de datos existente, hace user date database. El listado de todas las bases de datos es show DBs, verificar la base de datos donde se está trabajando actualmente, debe y de una vez ustedes pueden saber el nombre de la base de datos, eliminar una base de datos, debe drop database, crear una colección, que es, como ya dijimos, básicamente una tabla. Se crea una colección sencilla, se hace a través de db create collection. Crear una colección limitada, ahí está db create collection name y sig límite, máximo límite, documento límite. Recogida de gotas, colección name drop, básicamente es borrar una colección. El CRUD de operaciones, primero empecemos con el insert dentro de una colección. Básicamente decimos insertar un registro, collection inserte one, y ahí está el documento. Esos documentos, cabe recordar que son documentos JSON. Y insertar varios registros. Ustedes pueden hacerlo de la misma forma del anterior, pero separando los documentos con una coma. Insertar un registro a granel, podemos utilizar inicialize user redbook y up y ya. Para encontrar un documento, ustedes utilizan el comando find, que puede utilizarse para recuperar documentos y en sí pueden agregarse condiciones a esto. Collection find retornaría todos los documentos y collection find condition, el método puede usarse para recuperar los documentos con funciones o condiciones. Para recuperar un documento, finalmente uno solo se hace fin one y retornaría el primero de la colección. Para recuperación de un documento, pero dándole un formato a la colección, se puede hacer con collection find pretty. Para actualizar un documento en una colección, collection update, la llave y el comando del set donde vas a cambiar. Para actualizar un solo documento, collection one y single to case y el set. Para actualizar varios documentos, simplemente hacen collection un day many, ya no es uno, sino varios. Hace el filtro para saber a quiénes tiene que actualizar y el set del comando para actualizar. Para recuperar un objeto distinto, o sea, para hacer el distinct que ustedes conocen en la relacional, pues hacen el colección distinct. Para obtener distintos de un campo específico, pues colección name distinct y field query. Para cambiar el nombre de la colección, ese es el rename de la tabla, prácticamente colección, rename collection y el nombre de la colección. Para crear un índice para búsquedas, se hace create index y el key al cual van a hacer la búsqueda. Un índice con varios campos, simplemente se paran con coma. Un índice a un documento, create y get index. Eliminar un índice, collection drop index. Eliminar varios índices, collection drop index y la lista de índices. Limitar la recuperación, pues podemos, para que no nos saque tantos documentos, recordemos que aquí estamos hablando de una gran cantidad de datos, pues podemos colocarle un límite, igual que
SQL. Y omitir la recuperación de un documento, colección name, find, skip. Y para clasificar y recuperar documentos, pues colección find, sort para ordenar, básicamente. Ahora, ya con esto, ustedes van a tener una serie de comandos que ahorita más adelante los pueden ver en la parte de el taller de Mongo. Y ya la tienen como un listado que pueden probar. Nosotros les recomendamos mucho que lo hagan en la base de datos cloud que se llama MLab. Yo creo que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y básicamente ahí pueden hacer pruebas y pueden encontrar una base de datos o cloud donde pueden hacer y crear colecciones para que puedan probar de una manera sin que tengan que instalar en sus máquinas. Ahora vamos a hablar de las bases de datos de grafos. Una base de datos orientada a grafos es una plataforma especializada y de un solo propósito para crear y manipular grafos. Básicamente, los grafos contienen nodos y bordes y propiedades que utilizan para representar, almacenar datos de una forma que no permite las bases de datos relacionales. Eso es básicamente una definición que nos da Oracle y ustedes la pueden encontrar y profundizar un poco en esta dirección. ¿Qué tipos de bases de datos orientadas a grafos hay? Las bases de datos de grafos RDF, que son Resource Description Framework, cumple con un conjunto de estándares dados por W3C, que es World Wide Consortium, diseñado para representar declaraciones con la mejor opción a la hora de representar metadatos complejos y datos principales. Suelen utilizarse para datos vinculados, integrados, integración de datos y grafos de conocimiento. Pueden representar conceptos complejos de un dominio, así como ofrecer una semántica rica y inferencias sobre los datos. Tienen tres elementos que son dos vértices conectados, un borde que representa el sujeto y el predicado y un objeto de oración. Para esto se conoce como el triple RDF. Básicamente es esto lo que nosotros hablamos. Estos son los nodos, las relaciones que pueden tener y básicamente qué tiene y la indexación de cada uno de los elementos con su respectiva información de cada una. Tomado de Wikipedia 3D Graph, Polygraph, y ahí pueden encontrar el grafo. Y esto es básicamente un grafo conocido y que nosotros podemos modelar en una base de datos orientadas a grafos. ¿Qué ventajas tiene esta base de datos? La velocidad de búsqueda, que depende únicamente del número de relaciones concretas, no del conjunto de datos. Resultados en tiempo real, es muy rápida. Representaciones intuitivas y resumidas de las relaciones y estructuras flexibles y ágiles que pueden cambiar de una manera que no lo pueden hacer las bases de datos relacionales. Desventajas: es difícil escalar por estar diseñadas para arquitectura de un solo servidor y sin lenguaje de consulta consistente. ¿Por qué nosotros ahora vamos a hablar de estas bases de datos de TigerGraph y Neo4j? Básicamente porque cuando ustedes pueden ir y consultar el DB Ranking Graph DMS, básicamente pueden ver cómo ha sido desde el 2013 la progresión de uso de estas bases de datos según este sitio. Y van a ver que una de las bases de datos más usadas es Neo4j, que es una de las que le traemos. Y la otra, pues van a ver aquí un crecimiento de Azure Cosmos, que es un modelo de Azure, pero que pues básicamente estamos enfocados en las bases de datos free y que nosotros podamos aprovechar. Dentro de esas también podemos encontrar aquí básicamente las bases de datos y el modelo que manejan.
Muchas de estas bases de datos de grafos manejan multimodelo, pero que sean solo bases de datos de grafos, estamos hablando de muy pocas. Dentro de estas Neo4j, Janus Graph, Tiger Graph y DB Graph dentro de estas. ¿Sí? Y por aquí mucho más abajo Nebula Graph. Si analizamos la gráfica y cómo ha sido el crecimiento de estas bases de datos, una de las bases de datos que más valor ha adquirido durante estas etapas es Tiger Graph, por eso ofreciendo ser una de las bases de datos más rápidas del mercado, por eso mismo la traemos, porque pues tiene una de las proyecciones más favorables para el siguiente desarrollo tecnológico de las bases de datos de grafos. ¿Qué es Neo4j? Es una base de datos de software libre, de base de datos orientadas a grafos, creado por Neo Technology e implementado en Java. Neo4j almacena datos estructurados en grafos en lugar de tablas, es decir, información se almacena en forma relacionada, forma un grafo dirigido entre nodos y relaciones entre ellos. Neo4j está disponible en sistemas operativos familiares como Windows, Linux y Ops. Y también Neo4j está disponible a través de una versión gratuita y una versión paga. Y ustedes pueden acceder a ella para poder hacer sus desarrollos. Ofrece dos arquitecturas, una que se llama High Aviv Cluster, que es la arquitectura que ofrece desde sus inicios Neo4j, que trata de garantizar al máximo la accesibilidad a los datos, aunque varios nodos fallen, y otra que se llama Casual Cluster, que es introducida por primera vez desde la versión 3.1 de Neo4j. Su principal objetivo es dotar de una mayor escalabilidad a la base de datos y una mayor eficiencia de las operaciones de la lectura mediante la localización de los nodos que pueden estar distribuidos en diferentes espacios geográficos. ¿Qué empresas utilizan Neo4j? Y eso es interesante desde el punto de vista de Neo4j porque podemos ver la robustez con la cual ha entrado en el mercado y cuáles empresas la eligen. Entonces tiene gran respaldo para poder usarse desde el punto de vista de nosotros los desarrolladores. Tenemos eBay para logística de servicios de entrega. Tenemos Airbnb, portal interno para los empleados de la empresa pueden explorar los datos y los clientes y reservas. IBM para análisis de impacto y recomendaciones en tiempo real en bases de datos, en los bases de datos que poseen. Los otros que la usan son Microsoft, VS, Walmart, NASA y Neo Uso y Usuarios. Pueden encontrarla en esta para que ustedes puedan ver que hay muchísimas más empresas que básicamente están usando Neo4j para poder modelar sus relaciones, ya sea con clientes o con algún software específico de empresa que estén usando y poder hacer recomendaciones muy sencillas y muy rápidas por su estructura o su cambio de estructura inclusive que pueden haber. ¿Cómo está la arquitectura de Neo4j? Básicamente tenemos la estructura ofrecida dentro de la plataforma. Tenemos el motor de NeoGraph Database. Tenemos un Shipping Workbench de Model and Code Gen. Grand Stack Dashboard. Blown and Liu Curious. Graphical Visualization. Neo4j con conector SQL Byte Tools, Neo4j Browser, que es un Hot Query, Hot TL y Apache Kafka, que es Event String para hacer las transacciones reales y los microarrays y el algoritmo de feedback que podamos ofrecer junto con el hub
que hace los microbranch para la conexión con Neo4j. Ahora vamos a hablar de la otra base de datos de grafos, que es en sí una de las bases de datos que mejor recomendación tiene ahora en estos momentos y ha tenido un repunte muy interesante dentro de su herramienta. Es TigerGraph, que es una base de datos de gráficos paralelos locales en tiempo real. TigerGraph puede usarse para implementarse en la nube o en instalaciones, puede escalarse hacia arriba y hacia afuera, puede dividir automáticamente gráficos en el clúster, es compatible con ACID, tiene compresión de datos incorporada y afirma ser la más rápida de la competencia, y es por eso que básicamente hay una gran cantidad de personas que están eligiendo esta tecnología. TigerGraph nos permite a los desarrolladores expresar consultas y análisis de gráficos sofisticados utilizando un lenguaje que se llama GSQL. El otro, Neo4j, utiliza el lenguaje Shipper, que presenta las siguientes características: fácil adopción por parte del desarrollador de consultas más grandes de comunidad existente, es decir, desarrolladores de SQL. ¿Por qué? Porque no va a presentarle tanto problema a la hora de cambiarse de lenguaje a GSQL, que es diseñado para que sea muy similar o compatible con SQL, en sentido que si no se mencionan primitivas específicas del gráfico, las consultas se convierten en SQL puro para básicamente es el mismo SQL ejecutándose. El soporte más allá de las consultas del clásico paso múltiples y algoritmos iterativos como lo equivalente el gráfico moderno de analíticas. Esto se logra sin dejar de ser un declarativo y de alto nivel mediante la introducción de solo dos primitivas, lazos y acumuladores. Los lazos que me sirven para ir dentro de relaciones, y los acumuladores que me sirven para poder hacer consultas avanzadas. TigerGraph permite a los desarrolladores expresar consultas y análisis de gráficos sofisticados utilizando el lenguaje GSQL, que representa las siguientes características. Permite a los desarrolladores no SQL preservar su modelo mientras aprovecha los beneficios de las especificaciones de consultas declarativas de alto nivel. Y GSQL admite mapas, reducciones y gráficos naturales interpretaciones BSP, y se implementan en consecuente para soportar el procedimiento en paralelo. Hay unas herramientas muy interesantes en Neo4j que permiten traer modelos relacionales y llevarlos a modelo de grafos de una manera, pues, en promesa fácil y eficiente. ¿Cómo es la arquitectura de TigerGraph? Básicamente tenemos operación and historical data, en la cual tenemos IoT signal, orders, payments, shipping, invoice, visit, download. Tenemos un master data, donde tenemos el customer, el supplier, employer, el device. Todos estos soportados por DMS, SPAR, Stream y Files. Lo cual tenemos un Ethyl Data Loader y un Message Queue de Apache Kafka y Socket. Tenemos un RESTful API para las consultas, un visualización design para las gráficas que podamos servir, un User Query Graph Algoritmos, un GSQL Server para la ejecución de los queries, y un REST PP donde soporta todo el bus. De lo mismo tenemos un Graph Storage Engineer, donde tenemos el Graph Data Storage, el Index, el Service, y un Graph Processing Engineer GPE, en el cual tenemos el procesamiento en paralelo y la Data Snapshot. Dentro de esto tenemos analítica de datos, Machine Learning, visualización, Business Intelligence, Dashboard Report, Data Warehouse y Master Data Storage. Bueno.
Listo. Ahora sigue, compañero. Sí, hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, Eh, perfecto. sí, vale. Bueno, muchachos, buenas noches a todos. Mm, Cualquier duda que vayan teniendo en el chat, las podemos ir resolviendo, ¿listo? Si me permiten, entonces les voy a compartir pantalla, ¿sí? Tenemos poco tiempo, entonces voy a ser breve en algunas cositas, ¿sí? Eh, Ahí se está compartiendo mi pantalla, ¿sí? Listo. Entonces, mm, bueno, entonces aquí básicamente lo que acaba de presentar el profesor Jerinson es básicamente una introducción a todo este mundo de herramientas que tenemos, ¿sí? Y que son la base de lo que necesitamos ah, para hacer Big Data, ¿sí? Para empezar con esto del Big Data, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del Big Data? Pues básicamente tenemos un gran conjunto de datos, tenemos mucha información, pero no de pronto las bases de datos a las cuales estamos acostumbrados, bases de datos de 1, 2, 3 gigas, ¿sí? Aquí estamos hablando de bases de datos de varios terabytes o incluso petabytes de información, ¿sí? En ese sentido, las herramientas convencionales que manejamos, ¿sí? Como bases de datos relacionales, no son suficientes, ¿sí? Y tenemos que llevar la tecnología a otro nivel. La tecnología tenemos que distribuirla. Eso principalmente por un problema que tenemos y es que no importa el presupuesto que usted tenga, por más caro que sean los componentes que usted compre, un solo equipo, ¿sí? Con un solo procesador, así sea tope en la gama de servidores o tope en la gama de escritorio, con toda la RAM que usted le pueda meter, va a tener un límite, ¿sí? Es decir, va a haber un límite en esas componentes, incluso en los componentes que están como los más top en este momento en el mercado. Mm, e incluso tomando la mejor configuración que encontremos de esos componentes para un servidor o para un componente de escritorio, un solo equipo se queda corto para hacer procesamiento de esa información, ¿sí? Entonces, pensamos en soluciones para eso, ¿no? Claro, podemos pensar en una técnica que es solucionar o realizar búsquedas sobre bloques de información, es decir, cogemos esa información, la partimos y la llevamos a bloques que sean capaces de procesar por ese equipo, ¿sí? El hecho es que un simple query sobre varios petabytes de información, pues no solo no se va a ejecutar rápido, sino que va a tomar bastante tiempo, ¿sí? En ese sentido, no es una solución óptima, no es lo ideal y entonces migramos hacia arquitecturas distribuidas y soluciones que trabajen sobre esas arquitecturas distribuidas, ¿sí? Lo que les voy a presentar brevemente, antes de arrancar un poco con lo que es la parte práctica que les voy a mostrar, mm, son tres herramientas fundamentales que se están usando mucho hoy en día en la parte de Big Data, ¿sí? Una de estas herramientas es Elasticsearch, ¿sí? Elasticsearch es una herramienta, básicamente es una base de datos orientada a documentos, muy similar en ese sentido a MongoDB. Sin embargo, está pensada para hacer análisis distribuido, ¿sí? Al igual que MongoDB también es gratuita, mm, pero la gran diferencia que tiene es la escala a la cual trabaja, ¿sí? Cuando ustedes escuchan el término data lake o lago de datos, se están refiriendo a un mundo de información, a un conjunto de información muy grande que puede pertenecer a toda una organización, por ejemplo, y que viene de muchas fuentes de información, ¿sí? Y sobre la cual tenemos que ejecutar operaciones de búsqueda o distintas operaciones de análisis y con lo que no tenemos mucho tiempo para hacerlo, ¿sí? Es decir, ustedes saben la velocidad a la cual estamos acostumbrados que trabajen los sistemas, de forma que si las tendencias de Twitter usted las ejecuta y las trata de procesar con el volumen de datos que maneja esta plataforma, por ejemplo, en un equipo únicamente, pues para cuando me diga cuál es la tendencia ya no será tendencia, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, empiezan a surgir todas estas tecnologías que nos ayudan un poco en ese sentido. Elasticsearch se presentó por ahí en el 2010, ¿sí? De entrada es distribuido, ¿sí? Aquí hay una operación que se llama indexar, que es básicamente agregar información a la base de datos, a Elasticsearch, ¿sí? Y es bastante rápido para hacer búsquedas sobre esos grandes volúmenes de información que tenemos indexada. ¿Cómo funciona Elasticsearch? ¿Sí? Después de que hagamos la instalación, después de que tenemos Elasticsearch instalado, configurado el clúster, ¿sí? Voy a omitir algunos conceptos que de pronto pudiesen ser bases para empezar debido al tiempo que tenemos, pero básicamente lo ideal es entender aquí un poco el concepto de clúster, ¿sí? Un clúster pues es un conjunto de computadores que trabajan en conjunto con un objetivo común. Normalmente tienen un computador que se conoce como el nodo master o el máster, y es quien se encarga de coordinar a los demás. Puede tener uno o muchos computadores que trabajen en ese sentido, ¿sí? Mm, Luego, cuando ya tenemos esa infraestructura, cuando ya tenemos montado nuestro clúster de procesamiento, básicamente tenemos que conectarnos a Elasticsearch de alguna forma. Tenemos que tener un mecanismo para poder realizar consultas, para poder gestionar como tal ese gran volumen de datos, ¿sí? En ese sentido, Elasticsearch trabaja con algo que se conoce como una API REST, ¿sí? Y es básicamente una arquitectura de comunicación por protocolo HTTP, eh, mediante la cual con acciones muy definidas podemos realizar operaciones sobre la base de datos, ¿sí? Una de las operaciones, por ejemplo, es con el verbo get, que es básicamente un verbo que me permite obtener datos de una API REST, ¿sí? Es básicamente obtener datos de una aplicación web, que es lo que expone Elasticsearch. Y bueno, los cuatro verbos principales, el verbo post que me permite guardar información, el verbo put que me permite guardar o actualizar información y el delete que como su nombre lo indica, me permite eliminar información, ¿sí? Hay tres conceptos principales que debemos manejar aquí en Elasticsearch. El primero, ¿sí? El primer concepto principal es el concepto de índice. Un índice es como el nombre que le estoy asignando a ese conjunto de información indexada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo información de todas las personas que de una u otra forma están relacionadas con la organización, la puedo poner bajo un mismo índice, ¿sí? Esos índices los creamos o se crean en la medida que yo voy insertando datos a Elasticsearch y los podemos gestionar evidentemente. El segundo concepto muy importante que debemos manejar acá es el concepto de document o documento, ¿sí? Un documento, a diferencia del concepto que normalmente tenemos en el castellano, que es algo como un documento de Word o algo así, es más orientado al concepto de documento que manejamos en MongoDB. Un documento entonces es un registro, ¿sí? En un formato que se conoce como JSON, que es un formato muy usado, es el formato de intercambio liviano de datos que se usa prácticamente hoy en día en la mayor parte de las API REST de nueva generación. Mm, y este concepto de documento es muy importante porque básicamente un registro, un conjunto de datos que yo estoy guardando aquí en Elasticsearch, se ven representados como eso, como un documento, ¿sí? Mm, y el otro concepto importante que debemos manejar, y es el que voy a presentar a continuación, es que Elasticsearch no es un solo elemento, ¿sí? Que esté pensado o está diseñado para trabajar solo, aunque podemos trabajarlo así, sino que hace parte de un ecosistema más grande, ¿sí? Elasticsearch como tal, digamos que hace parte de algo que se conoce como el ecosistema ELK Stack, ¿sí? Dentro del ELK Stack, el nombre viene de Elastic, Log Stacks y Kibana. Encontramos estos componentes que les estoy presentando aquí en pantalla. Mm, Elasticsearch entonces sería la base de datos, el que me permite hacer las búsquedas sobre los datos, el que me expone el API REST, el RESTful App, y se basa completamente en JSON.
El único lenguaje con el cual me puedo comunicar con Elasticsearch es JSON. Las consultas son en JSON, los documentos están en JSON, la forma en que guardo esos documentos es en JSON. Es decir, para trabajar con Elasticsearch debo conocer y manejar JSON. En las primeras capas, las capas de donde tomamos o sacamos los datos, Elasticsearch está orientado a dos ámbitos específicamente. Uno es el ámbito de la administración o el monitoreo de plataformas, ¿sí? Cuando usted tiene una plataforma distribuida, es muy importante que usted la monitoree, es decir, que sepa métricas, que sepa cómo está el uso del disco duro, el uso de CPU, el uso de RAM, inclusive una métrica tan simple como saber si uno de los nodos está o no está activo para un conjunto grande de elementos que usted tenga desplegados, pues es bastante útil. En ese sentido, surge Bits, ¿sí? Todas estas son plataformas gratuitas, son plataformas abiertas. Elasticsearch obviamente también es gratuito, es open source. Pero ustedes en la página oficial de ellos, pues van a encontrar que hay una versión cloud que me ofrece además algunas características, ¿sí? Más allá de solo tener el servidor y de pagar por tener ese espacio donde todo está configurado, también hay otro paquete que se llama el ELK Stack, creo que si no recuerdo mal. Y es básicamente un conjunto de herramientas precisamente para eso, para monitorear, añade funciones de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso sí ya es la capa de pago de este ecosistema. La capa gratuita es esta que estamos viendo en pantalla. En ese sentido, Bits, pues es una plataforma que se conoce como una plataforma gratuita de agentes de datos, ¿sí? Los agentes de datos no son otra cosa que un software que se despliega dentro de un equipo, dentro de un PC o dentro de miles de máquinas, incluso obviamente una réplica por máquina, y se encarga de tomar los datos, ¿sí? Él es el que se encarga, por ejemplo, de tomarme el registro de cómo está la CPU, de cómo está la RAM, de cómo está mi disco duro y manda esos datos al ecosistema. Tiene dos opciones para enviarlo. Bits puede mandar la información a Logstacks, que ya vamos a ver básicamente qué es, o la manda directamente a Elasticsearch para indexarla sin ningún tipo de procesamiento, ¿sí? Ahora, cuando necesitamos procesar esta información, hacer filtros, hacer transformaciones, etcétera, etcétera, sobre esta data, pues básicamente nos vamos a Logstash y ahí es donde entra a tomar parte este componente. Logstash es básicamente un pipeline o una tubería de procesamiento que permite dos cosas. Primero, que yo le pase datos y que pueda hacer procesamiento como filtros, como transformaciones, etcétera, etcétera, todo lo que yo quiera o pueda hacer sobre los datos antes de almacenarlos en Elastic, lo puedo hacer con Logstacks. Pero también está orientado a ser de puente o hacer las veces de puentes entre otras fuentes de datos, ¿sí? Si bien Bits está pensado para recolectar métricas, para recolectar otro tipo de información, Logstash primero me permite recolectar, como su nombre lo indica, los logs del sistema, que es lo que me va diciendo como lo que va pasando en mi sistema, pero también lo puedo configurar, por ejemplo, y es uno de los ejemplos que les quiero mostrar hoy, para que se conecte, por ejemplo, a MongoDB y cada vez que yo inserte un dato en una de las colecciones de las bases de datos, ese dato se transforme y vaya directamente a Elasticsearch, ¿sí? En otras palabras, si quiero configurar un conjunto de fuentes de datos que van a indexarse y llegar al data lake, que sería Elasticsearch, lo puedo hacer con Logstash, ¿sí? Es una forma, no es obligatorio, ya que Elasticsearch me provee a mí de toda la API que puedo controlar desde cualquier lenguaje de programación que generalmente maneja alguna librería para hacer ese tipo de HTTP request, ¿sí? Pero Logstacks pues ya está ahí disponible y es bastante sencillo de configurar para hacer esas cosas. Luego, pues bueno, tendríamos Elasticsearch, donde se almacena la información, donde se hacen las búsquedas de forma distribuida. Y finalmente, un componente que estaría aquí sobre la capa superior sería Kibana, ¿sí? Kibana es básicamente un frontend, ¿sí? Un frontend es un software que se despliega, pues, de lado en un servidor y que se despliega o que se ejecuta del lado del cliente y es donde nosotros podríamos, desde una interfaz visual, ver esos datos, jugar con esos datos, tener tableros de visualización, configurar dashboard y adicionalmente también tiene unos tools bien interesantes para gestionar Elasticsearch desde aquí, ¿sí? Desde la interfaz de Kibana.
Este es más o menos como el esquema principal de trabajo de lo que puede ser Elasticsearch, ¿sí? Entonces, como ven los bits, pues toman logs, métricas, incluso detectan paquetes de envío y recepción de paquetes para enviarse directamente a Elasticsearch o a procesamiento. Yo puedo, mediante muchos plugins, que ahora les voy a mostrar más o menos los plugins que existen de Logstacks, tomar datos de muchas fuentes, filtrarlos, transformarlos y llevarlos hacia Elasticsearch. Ya teniéndolos allí, pues puedo hacer todas mis operaciones de búsqueda, puedo hacer mi análisis, montar un tablero de visualización en tiempo real, etcétera, etcétera. ¿Para qué podemos usar esta herramienta? Y bueno, también las que vamos a ver a continuación. Primero, cuando usted tiene una infraestructura bastante grande, cuando usted tiene una infraestructura distribuida, donde tiene muchas aplicaciones y necesita como tal ver, por ejemplo, dónde están los nodos, donde las aplicaciones están desplegadas, búsqueda de aplicaciones, también para búsqueda empresarial, que tengo una empresa muy grande, una organización muy grande, donde indexo mucha información y necesito responder a consultas como esta persona en dónde aparece en la organización. ¿Sí? ¿Qué aparece en archivos? ¿Aparece en registros? ¿Aparece en qué? Entonces, esto para búsqueda empresarial es súper bueno también. Cuando usted tiene una infraestructura y necesita monitorearla, también le sirve para la parte de los logins o la analítica de logs, ¿sí? Cómo están interactuando mis usuarios con todo mi ecosistema, para realizar incluso indexado de sitios web, algo similar a lo que ya hace Google. Análisis y visualización de datos geoespaciales también, analítica de seguridad y analítica de negocios. No voy a entrar ahí en detalles. Esa es como tal la primera herramienta que les quería enseñar. La segunda herramienta que se usa también bastante en el mundo del Big Data se llama Hadoop, ¿sí? Hadoop es un framework open source para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware básicos. Es decir, yo puedo configurar, si tengo 2 computadores o 3, puedo configurar un Hadoop, un clúster Hadoop e intentar hacer procesamiento de datos usando los 3 computadores al mismo tiempo, ¿sí? Eso, como podrán imaginarse, pues me da una gran capacidad de procesamiento, una gran capacidad de almacenamiento, ¿sí? Y distribuye muy bien el trabajo. ¿Qué es lo bueno de Hadoop? Pues que es como una base de datos para muchísimos datos. Es una base de datos completamente para Big Data. Entonces, si tengo plataformas masivas, ¿sí? Donde tengo miles o millones de personas que interactúan simultáneamente y tengo que almacenar toda esa información, ¿sí? Hadoop puede ser una buena alternativa. Y luego, pues las aplicaciones se conectan con Hadoop a modo de base de datos y podemos procesar y responder rápido sobre esa gran cantidad de información. Hadoop se presentó por en el 2006, está construido en Java. Como está construido en Java, pues requiere o tiene ciertas solicitudes de memoria RAM por la naturaleza del lenguaje, ¿sí? ¿Qué características o qué podemos hacer con Hadoop? Almacenar y procesar grandes cantidades de información de cualquier tipo de formato o dato. Hacerlo de forma distribuida. Tenemos tolerancia a fallos, flexibilidad. El coste de implementación de esto es relativamente bajo. La plataforma es gratuita y no necesito equipos de alta demanda de pronto para empezar a usarlo. Y también tengo una escalabilidad y una alta disponibilidad impresionante, ¿sí? Mm, Dentro de Hadoop, como es un framework, pues existen varios módulos, ¿sí? El Hadoop Common, que es básicamente las herramientas en común que se usan en todo el framework. El Hadoop Distributed File System, que es básicamente el sistema de archivos distribuidos de Hadoop. El Hadoop Yarn, que es básicamente para programar trabajos de gestión sobre los recursos del clúster. Desde aquí yo gestiono el clúster de Hadoop. Hadoop MapReduce es básicamente el sistema que tenemos en Hadoop para hacer búsquedas sobre esos datos y ya les voy a hablar un poquito de esta operación MapReduce. ¿Cómo es una arquitectura estándar de Hadoop? Pues básicamente, como la mayor parte de las arquitecturas distribuidas, existe un máster, ¿sí? Y existen los nodos que están bajo, digamos que la gestión de ese máster. En cada uno de los nodos de Hadoop, pues vamos a tener un gestor de los datos del nodo, ¿sí? Digamos que cada círculo verde de estos que vemos acá es una parte de la data que se está almacenando de manera distribuida.
Tenemos el manager, ¿sí? El manager a nivel local y el reduce manager, que es el manager general de un conjunto de nodos. Y las operaciones map-reduce que se realizan en cada uno de los nodos, ¿sí? Pero, ¿qué es eso del MapReduce? MapReduce es una forma de realizar búsquedas sobre información o sobre datos. Aquí tengo un ejemplo tomado de guru99.com. Básicamente, esta sería una entrada, ¿sí? Esto es un texto. Necesitamos contar, ¿sí? Cuántas veces aparece cada una de estas palabras sobre ese texto, ¿sí? Entonces, el MapReduce lo primero que hace es la operación de map, de mapping. Se toman este texto y se va dividiendo, ¿sí? Luego, cada una de estas operaciones se envía a diferentes splits, se envía el trabajo a alguno de los nodos y allí pues se hace la operación de mapping, es decir, contar en ese pedacito cuántas veces aparece cada palabra. Y posteriormente, ¿sí? Se realiza la operación de shuffling, que es básicamente llegar o almacenar, ¿sí? Las repeticiones para finalmente hacer la operación de reducer, que es básicamente llegar al resultado. Finalmente, todo esto concluye en el output final, ¿sí? Como pueden ver, esto se puede hacer de forma distribuida, ¿sí? Y como lo podemos hacer de forma distribuida, normalmente este input van a ser varios miles de millones de palabras. ¿Sí? Eh, y que, y pues llegan y se pueden procesar con todo el poder de cómputo que yo pueda configurar o que pueda costear, ¿no? Mm, y pues aquí básicamente se ve cómo se reparten los trabajos en la arquitectura distribuida. Entonces, normalmente, pues el cliente, que seríamos nosotros, le hacemos una solicitud a Hadoop, ¿sí? Hadoop pues hace un job tracker y básicamente hace un update status en cada uno de los nodos y pues el nodo se encarga de procesar como la partecita del trabajo que le corresponde, ¿sí? Ahora, la herramienta final de la cual también les quería hablar un poco es básicamente Spark, ¿sí? Spark es también un framework, ¿sí? También es para procesamiento masivo de datos o Big Data de forma distribuida. Hay dos diferencias principales respecto a Hadoop. La primera es que Spark no es base de datos, Spark es solo para procesamiento, ¿sí? Y la segunda es que Spark no tiene persistencia en disco duro, Spark solo se ejecuta sobre memoria RAM. ¿Sí? Por lo que ustedes, pues, como podrán sospechar, Spark es tremendamente rápido, porque al estar solo en la memoria RAM, pues trabaja a la velocidad que trabaja la memoria RAM, que es muy superior a la velocidad a la cual trabaja un disco duro. También es open source, es un sistema de computación distribuida paralela. Se usa mucho en empresas como Facebook, IBM, Microsoft, NASA, Netflix, etc. ¿Cómo funciona? Pues básicamente, como no almacena datos, sino que se pone a correr en memoria, pues precisamente estando el servicio en memoria, empieza a tomar datos de muchas fuentes, incluso el mismo Hadoop. Y es muy común que se use Hadoop para almacenar estos datos y que se use Spark para procesarlos. ¿Por qué? Porque Spark es muchas veces más rápido que Hadoop, ¿sí? Pero no tiene persistencia. Mm, Puede leer casi cualquier tipo de datos modernos, ¿sí? Pasando por bases de datos relacionales, incluso el mismo Elasticsearch, Kafka, Redis, MongoDB, Cassandra, bueno, and more. Ah, igual, al igual que Hadoop, Spark también pues es un conjunto de herramientas que se integran para construir lo que es el framework, ¿sí? Está el core, que es como el motor de todo, el que permite ese procesamiento distribuido y paralelo y a gran escala. El Spark Streaming, que es básicamente el que se encarga de la transmisión de los datos entre los diferentes nodos. Spark SQL, pues es un módulo de procesamiento relacional, como su nombre lo indica, SQL, y me permite pues realizar consultas y pues busca estar muy familiarizado con lo que normalmente trabajamos, con las bases de datos relacionales. ¿Qué usa internamente Spark? Spark no usa MapReduce, ¿sí? Porque MapReduce es bastante más lento que los algoritmos que usa Spark. Aquí este esquema tomado de Dataflare
básicamente nos muestra un poco como lo que hace Spark, ¿sí? Entonces aquí estaríamos nosotros en el frontend, hacemos algún query o alguna búsqueda sobre los datos y lo primero que hace Spark es hacer una optimización sobre lo que estamos buscando y cuál es el plan más óptimo para resolver o dar respuesta a eso. Luego eso pues se va a un modelo de costos, ¿sí? Que termina resolviendo en un código optimizado y el que menor tiempo tome y el que menor recurso tome para ser distribuido sobre los nodos que tiene Spark, ¿sí? RDD es como tal, digamos que el primer Spark API, ¿sí? Es como la primera forma o la primera que uno ve cuando está trabajando con esta herramienta. Aquí hay map filters, un montón de operaciones funcionales, ¿sí? Pero esta surgió en el 2011. Luego, en el 2013, aparece DataFrame, ¿sí? Que es básicamente una colección distribuida de objetos ¿qué? Como filas y básicamente, digamos que optimiza un poco el plan, optimiza la lógica y parece ser más eficiente que RDD. Y en el 2015, pues también se introduce Dataset, ¿sí? Que trabaja, todo esto también se basa en Java, que trabaja objetos Java como tal. Este ha obtenido como tal uno de los récords el sistema más rápido en búsqueda sobre datos masivos a nivel mundial, ¿sí? Mm, digamos que es un poco lento en lo que es el análisis, ¿sí? O sea, la búsqueda es supremamente rápida, pero el análisis es lento, especialmente en Python, y eso se debe a que el lenguaje es interpretado, ¿sí? Bueno, ahora sí, vámonos un poco a lo que es la parte práctica en los minutos que nos quedan del workshop, ¿sí? Entonces, lo primero sería mostrarles un poco el manejo básico de MongoDB. No me voy a detener aquí mucho porque pues realmente este manejo está muy bien documentado, ¿sí? Y digamos que es más accesible y más fácil de entender y es solo una de las, digamos que opciones base para empezar a trabajar con datos distribuidos y con Big Data, ¿sí? Entonces, el profesor Jerison ya nos mostró como tal eh, los comandos, ¿sí? Para trabajar sobre MongoDB. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de estos comandos, ¿sí? Esto que tengo acá, ¿sí? Básicamente es un software, ¿sí? Una interfaz gráfica que me permite trabajar más fácilmente con MongoDB. Se llama MongoDB Compass. ¿Dónde puedo conseguir Mongo y dónde puedo conseguir Mongo Compass? Pues tan sencillo como buscar MongoDB en Google. Sí, a ver si por acá, sí. Esta es la página de ellos, ¿sí? Les recomiendo que si van a empezar con esto se registren porque ya vamos a ver a qué nos va a dar acceso ese registro. Aquí en productos vamos a encontrar el tools y aquí va a estar el compás, ¿sí? Entonces ahí va a estar como tal la herramienta. Mm, el MongoDB, pues lo podemos descargar también para Windows, Linux o incluso Mac, ¿sí? Pues dependiendo del sistema va a ser un instalador o se va a poder instalar de algún repositorio. Y lo único importante a tener en cuenta es cómo quede configurado el servicio, si se arranca de forma automática o si se arranca de forma manual. Sí, porque si se arranca de forma manual, pues básicamente lo tenemos que arrancar cada vez que vayamos a trabajar con Mongo. Lo ideal es que quede de forma automática, aunque si no vamos a estar trabajando con él, pues va a estar ahí consumiendo recursos por debajo. Adicionalmente, aquí hay un producto, el Cloud, que se llama Mongo Atlas o Atlas, básicamente, que nos permite tener acceso a una base de datos MongoDB Cloud administrable, ¿sí? Aquí la tengo. Y esto es básicamente ya un clúster, ¿sí? Este clúster, pues básicamente tiene el master, un nodo primario, ¿sí? Y nodos secundarios o réplicas donde va a estar la copia de esa información. Esto nos da tolerancia a fallos porque si falló, digamos, el primary, pues los secundarios están ahí para responder, ¿sí? Aquí con el Atlas, pues entonces tenemos esta, digamos que interfaz que nos permite configurar como tal el clúster. Algo también que podemos hacer acá es cargar dataset de ejemplo. Entonces, si yo no estoy muy
familiarizado con MongoDB, puedo ver esos datasets de ejemplo. Y para conectarme, pues básicamente tengo muchas opciones. Puedo hacerlo desde el shell de Mongo, que es básicamente la consola. Me puedo conectar desde una aplicación escrita en algún lenguaje o me puedo conectar usando el MongoDB Compass que les mostré anteriormente. Entonces aquí pues nos va a dar una URL o básicamente una URI con la cual nos podemos conectar. Aquí lo importante es que reemplacen el password por el password del user que ustedes generen. Los users se gestionan aquí en Database Access. Pues aquí yo, por ejemplo, había hecho este usuario, ¿sí? Y pues ahí se edita y se le pone la contraseña o lo que uno quiera, ¿sí? Mm, y pues sí, básicamente, ya cuando uno se conecta, yo aquí, por ejemplo, ya es una instancia de Mongo Compass que está conectada y que tiene cargadas, ¿sí? Donde yo ya he cargado las bases de datos de ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay bases de datos similares a lo que se maneja en Airbnb, ¿sí? Que es una plataforma de renta de apartamentos, casas, etcétera. Bueno, pues ustedes la conocen. Y aquí lo importante es que si yo, por ejemplo, no estoy muy familiarizado con JSON o no estoy muy familiarizado con la forma de almacenar datos aquí en MongoDB, pues puedo venir y ver ejemplos, ¿sí? Puedo venir y ver, bueno, cuando necesito almacenar este tipo de información aquí, la puedo almacenar en esta forma, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué está todo ahí metido? ¿Sí? Y eso es un poco el chip o el cambio de paradigma respecto a bases de datos relacionales. Y es que en bases de datos no relacionales como MongoDB, lo que buscamos es tener la mayor parte de los atributos que se relacionan en el mismo registro. ¿Por qué? Porque aquí no existen las relaciones, por eso se llaman no relacionales, ¿sí? Mm, entonces aquí tenemos casi que toda la información que pudiera ser consultada de este moderno y espacioso apartamento, ¿sí? Mm, y bueno, básicamente esa es una recomendación para aquellas personas que de pronto no conozcan o no estén familiarizadas con estas bases de datos, ¿sí? Pueden empezar por aquí, es una buena aproximación, ¿sí? Eh, o también pues lo pueden hacer local, ¿sí? También es una buena experiencia. Por ejemplo, yo aquí tengo una máquina virtual donde tengo instalado mi MongoDB. Estas tres bases de datos son las que aparecen por defecto, la local, la de configuración y la de administración, ¿sí? Y normalmente para trabajar aquí pues lo hacemos o desde esta interfaz o lo hacemos aquí desde el shell, ¿sí? Desde la interfaz de comando. Permítanme, voy a borrar aquí rápidamente la consola, ¿sí? ¿Cómo creamos una base de datos así rápidamente? Taller de MongoDB Express. Entonces, para crear una base de datos es con use, ¿sí? Este comando también se hace para seleccionar, digamos que una de las bases de datos que ya esté disponible. Mm, Vamos a hacer entonces use y una base de datos de prueba, ¿sí? Por ejemplo, prueba. Y ahí me va a decir cambiando a base de datos de prueba. Siempre voy a tener una base de datos activa cuando trabajo, ¿sí? Aquí me va a decir básicamente cuál es. Actualmente no me va a aparecer aquí, aunque refresque, ¿sí? No me va a aparecer la base de datos y eso es básicamente porque en la base de datos no hay, digamos que datos todavía, pero para que hayan datos necesito colecciones, ¿sí? Las colecciones recordemos que son como el conjunto de documentos que se registran en MongoDB. Entonces, para crear una colección, el comando es db.create collection, ¿sí? Y pues sería el nombre, ¿sí? Por ejemplo, users. Normalmente él me responde también en JSON. Y ahora si refresco, ahora sí me va a aparecer mi base de datos. Aquí va a estar mi colección, ¿sí? Pero evidentemente no tengo datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo a insertar datos? Pues básicamente db punto, el nombre de la colección siempre va a ir cuando voy a ejecutar un comando de búsqueda, de actualización, de eliminación, ¿sí? Y aquí pues tengo todas las opciones, ¿sí? Por ejemplo, insert, ¿sí? Algo que quiero complementar ahí en de pronto lo que presentó el profe Jerison es que las opciones de insert básicas no están disponibles ya. En la última versión de MongoDB
se eliminó esta opción y quedó solo la opción de Insert One y la opción de Insert Many, ¿sí? Y como su nombre lo indica, pues Insert One es para insertar un solo documento. Yo tengo dos formas de insertar documentos acá. Una, pues básicamente coloco los datos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nombre, vamos a ponerle edad, ¿sí? Esto es formato JSON, ¿no? Esto que estoy insertando acá es un documento que está en formato JSON, ¿sí? Entonces me dice listo, agregado y me da el ID. Esta es la primera forma y es básicamente pedirle a Mongo que automáticamente me genere mi ID, ¿sí? Otra opción es que yo directamente le dé el ID. El ID aquí siempre es raya piso ID dos puntos, por ejemplo, así, ¿sí? Y me dice listo, también lo inserté, pero entonces aquí ya tienes un ID distinto. Tú me diste el ID, ¿sí? ¿Cuál opción se recomienda? Pues depende, ¿sí? Por ejemplo, si estoy volcando datos que vienen de una base de datos relacional y para mí es supremamente importante conservar el ID, quizás pueda ser buena idea, aunque también pudiese insertarlos acá y poner más bien el ID de la base de datos relacional como otro de los atributos de mi JSON, ¿sí? Ventajas de usar esto, ventajas de usar MongoDB. No todos los documentos tienen que tener los mismos campos, ¿sí? Es decir, yo puedo insertar uno que no tenga edad, sino que, por ejemplo, tenga, por ejemplo, peso, ¿sí? Es que este señor pesa 50 kilos, por ejemplo, ¿sí? Y no tenemos problemas con eso, ¿sí? ¿Qué es lo dinámico aquí? Que para aquellos que ya hemos trabajado con bases de datos relacionales, pues sabemos que cuando tenemos datos tan cambiantes y que no tienen una estructura muy bien definida, pues de pronto no podemos mapearlos o llevarlos a esas bases de datos relacionales tan fácilmente, ¿sí? Y bueno, básicamente así se trabaja aquí. Ahora, de pronto me voy a saltar algunas partes porque el tiempo se nos está acabando. Entonces me voy a saltar algunas partes que la podemos encontrar. Si usted está muy interesado en trabajar con Mongo y quiere empezar, se viene a la parte de Mongo Documentation, ¿sí? Si no sabe cómo llegar ahí, tan fácil como escribir en Google Mongo Documentation o Mongo Manual, ¿sí? Y básicamente llegas a esta interfaz que tenemos acá y aquí en documentación pues tenemos absolutamente todo lo que queremos ahí en Mongo, ¿sí? Está la introducción, la instalación, cómo trabajar desde el shell y el queue, ¿no? Entonces el insert, query, update, delete, las operaciones de bulk. Entonces por eso y por el tiempo que tenemos, de pronto no me voy a parar en hacer cada una de las posibles operaciones sobre MongoDB. Ya hicimos esto de crear base de datos, crear colecciones, insertar documentos. Ahora sí me quiero detener un par de minutos a hablar de filtros y hablar de operadores, ¿sí? Para hacer queries o para hacer búsquedas sobre los datos que hay aquí en MongoDB, tenemos filtros, ¿sí? Además de filtros, tenemos esto, tenemos proyecciones, tenemos las opciones de short, los collations, skip, limit, mass type, bueno. En filter básicamente ponemos lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a irme de nuevo a la local, ¿sí? Y voy a buscar, por ejemplo, voy a buscar todos los documentos donde exista age y que además sea 25, ¿sí? Evidentemente el último no va a salir de entrada porque no tenía ese atributo, ¿sí? Entonces esta es la búsqueda más básica que existe aquí en MongoDB. Vamos a hacer, obviamente de consola también podemos hacer esto, ¿sí? Sería básicamente aquí en Find, ¿sí? Y ponemos el filtro ahí, ¿sí? Uy, se me corrió acá. Bueno, buscamos Find. Si no le ponemos nada, ¿sí? Si lo ponemos así, pues básicamente me va a mostrar lo que tenemos ahí, ¿sí? Me va a mostrar básicamente lo que tenemos en la base de datos. Si le pongo algún filtro, pues va a ser el filtro acá, básicamente. Todo esto se maneja en formato JSON. Importante, para manejar los filtros, ¿sí? Dentro de MongoDB, manejamos lo que se conoce como los MongoDB operators, ¿sí? O los operadores. Básicamente los operadores existen para los queries, para los updates y para las opciones de agregación.
Dentro de los queries, pues tenemos todos estos operadores, ¿sí? Por ejemplo, el equals, que es muy similar al que acabamos de usar. El greater than, que es básicamente mayor que, mayor o igual que, in una lista de valores, lower than equals, not equals in, ¿sí? Entonces, estos, por ejemplo, me permiten buscar valores numéricos que son mayores, menores, iguales, que están en una lista, etcétera. La parte lógica, ¿sí? Que esto es muy similar a la lógica que manejamos en programación, and, not, or, not, or. Exists, entonces esta me permite buscar los documentos que tengan un campo en específico, ¿sí? Y type me permite especificar ese campo qué tipo de dato tiene, ¿sí? Porque, por ejemplo, eh, aquí yo puedo tener age como un integer, ¿sí? De hecho, si yo intento editarlo, aquí me va a decir el tipo de dato es integer de 32 bits, ¿sí? Pero como MongoDB es tan dinámico, ¿sí? Entonces yo pudiese tener un documento, por ejemplo, voy a hacer la prueba acá, yo pudiese tener un documento donde el age no fuera un integer, sino un texto, ¿sí? Bueno, aquí me va a dar error porque estoy intentando insertar algo con un mismo ID. Vamos a ponerle 4, por ejemplo. ¿Sí? Y me lo inserta. Y aunque semánticamente no es correcto, ¿sí? Digamos que él no analiza la semántica. Él lo único que le importa es guardarme el dato como yo se lo estoy dando, ¿sí? Y bueno, básicamente para no entretenerme así mucho y dar un poco espacio a preguntas antes de terminar, con esta parte de configurar los filtros ya estoy, digamos que capacitado a nivel base para hacer búsquedas aquí en MongoDB, ¿sí? Las proyecciones es lo que yo quiero ver al momento de hacer las búsquedas, ¿sí? Por ejemplo, si yo en las proyecciones solo quiero ver el nombre, ¿sí? Le voy a decir que solo me muestre el nombre, me va a mostrar el nombre. El ID siempre me lo muestra, a no ser que yo aquí le diga que no me lo muestre. ¿Sí? Entonces, la proyección me permite configurar como el resultado que obtengo de mi búsqueda. El short es básicamente si se ordena de forma ascendente o descendente. Acá sí quiero de pronto saltar algunos resultados respecto al inicio de la colección. Si quiero un límite de resultados, por ejemplo, aquí le puedo poner un límite de 2 y solo me va a mostrar 2. Y esto es básicamente el tiempo máximo que se puede demorar el servidor en responderme en una consulta, ¿sí? Ya las opciones de trabajar con actualización, eliminación, ¿sí? Esas digamos que las voy a dejar para que ustedes las trabajen cuando le estén, digamos que trabajando aquí un poco a MongoDB, ¿sí? Ahora, Elasticsearch, y les muestro así rápidamente aquí con Elasticsearch qué se puede hacer. Elasticsearch es una API REST, ¿sí? Entonces, como es una API REST, yo me conecto por un HTTP client. Postman es un programa que yo instalo y que me permite hacer las peticiones, pero igual es lo mismo si yo tuviera un lenguaje de programación y me quiero conectar allá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me estoy conectando al Elasticsearch que tengo conectado en mi máquina virtual, ¿sí? Si yo simplemente me conecto al Elasticsearch, él me va a retornar en JSON y me va a decir, bueno, yo estoy instalado, ¿sí? Aquí le puse, por ejemplo, Analytics Elastic, es el nombre de este clúster, aunque realmente solo tiene un nodo, y me dice que está listo para hacer búsquedas, ¿sí? Mm, Básicamente toda la configuración con Elasticsearch se maneja de esta forma, ¿sí? Es decir, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, aquí pruebas, ¿sí? Que quiero crear un documento, que quiero hacer un índice, que quiero, etcétera, etcétera, pues básicamente lo trabajo de esta forma, ¿sí? Y él me va retornando en formato JSON cómo se crea, si existe, si no existe, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo yo de pronto si estoy interesado en arrancar con Elasticsearch, empezar? Entonces, se vienen acá a la página de Elasticsearch, buscan Elasticsearch en Google, les va a salir primeros pasos o Getting Started si les carga en inglés. Perdón, ingresan acá, aquí es básicamente para empezar con la opción Cloud. Aquí están los productos, ¿sí?
para descargar es por este lado, aquí lo puede uno descargar, ¿sí? Y pues si lo descargas están aquí las opciones, también está el Kibana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y también está la parte del Elasticsearch Guide, ¿sí? Que es básicamente la parte donde están las referencias. Por ejemplo, aquí yo tenía la de Logstash abierta. Aquí está la guía de que, aquí les dejo la URL, aquí está la guía de la REST API de Elastic, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago ese queue? ¿Cómo hace ese obtener, delete, update e incluso con múltiples, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo trabajar allí? Lo puedo consultar fácilmente en la API. Ahora, ya para ir finalizando, sí les quiero mostrar algo aquí bien interesante que hicimos como prueba para este workshop. Tomamos los datos de MongoDB, ¿sí? Creamos un pipeline, aquí me faltó decirlo, pero esto está hecho con Logstash y eso está migrando los datos a Elasticsearch, ¿sí? Tiene algunas limitaciones de las cuales voy a hablar, pero les voy a mostrar básicamente, bueno, ¿cómo iniciamos? Pues básicamente hacemos logstash instalación y pues aquí me aparece Elastic Installing Logstash, ¿sí? Y me va a decir, bueno, lo puedes descargar o si estás en Linux lo puedes instalar de esta forma, ¿sí? Una vez uno lo descarga, lo instala y lo pone a ejecutar, lo que hay que hacer es configurar un pipeline, ¿sí? Es básicamente esta configuración que tenemos acá. En Linux, normalmente en Ubuntu, por ejemplo, que fue donde hicimos la prueba, se pone la configuración de ese pipeline o esa tubería en esta ruta, ¿sí? ¿Y qué tiene ese pipeline o qué tiene esa ruta? Lo primero es de dónde voy a sacar los datos, ¿sí? Un input. Previamente debimos haber instalado el plugin de MongoDB, ¿sí? Le digo mis opciones de configuración, mi usuario, mi contraseña. Aquí en el caso está en localhost y el puerto por default de Mongo. Yo tengo por aquí en la base de datos local de esta máquina, tengo creada esta base de datos y tengo la colección users y aquí tengo como tal insertado un usuario, ¿sí? ¿Qué va a hacer entonces? Pues él va primero a guardar una copia local de la tubería, ¿sí? Va a hacer persistencia sobre una base de datos de SQLite y luego pues le especifico cuál es la colección que quiero monitorear y cada cuantos documentos que se inserten se van a migrar a Elasticsearch. Es decir, cada 10 usuarios que se inserten, él va a hacer la migración a Elasticsearch, ¿sí? Adicionalmente, le puedo configurar un filtro. Aquí le puse el más fácil y es que me remueva este ID que le genera MongoDB, porque si no me va a dar conflicto con el ID que genera Elasticsearch, ¿sí? Y finalmente, ¿hacia dónde va la información? Sí, esta es la configuración de mi pipeline. Entonces, aquí podría ir incluso cualquier otro sistema que admita el Logstash, pero pues básicamente yo le puse dos salidas. Una que me muestre en consola lo que está enviando Elastic y otra que lo envíe a Elasticsearch y que cree un índice que se llama MongoLogData, ¿sí? Y que pues haga la acción de indexar esta data, ¿sí? Por aquí creo que ya tenía corriendo mi pipeline, ¿sí? De hecho, aquí está el usuario que yo creé, ¿sí? Voy a hacer la prueba a ver si todavía me permite crearlo, ¿sí? Entonces, voy a hacer el use wc test, ¿sí? Ya me cambié esta base de datos y ahora voy a hacer db.users.insert, ¿sí? Insert one y voy a poner name Pepito H. Vamos a ponerle 10, ¿sí? Entonces aquí, bueno, listo, lo insertó. Aquí está Pepito, ¿sí? Eh, Aquí mi pipeline me imprimió, ¿sí? Porque yo le dije que lo primero que va a hacer en la salida es imprimirme lo que va a mandar. Aquí no está el ID porque yo se lo quité con el filtro, ¿sí? Y luego, si yo me vengo por acá a Elasticsearch, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía aquí creo que el test log stat data, no, el MongoDB log stat data copy, ¿sí? Y le hago una consulta, entonces fíjense que me van a aparecer tanto el documento que antes se había insertado, ¿sí?
él por default inserta los datos que tiene ese documento, pero también coloca el tiempo en el cual se hizo el host, algunas de las opciones de login que yo se los puedo quitar con filtro si no me interesa, ¿sí? E incluso el MongoDB ID que se usó para hacer esta inserción, ¿sí? Y aquí está mi otro documento. Dicho de otra forma, esto me permite configurar, ¿sí? El envío de datos desde MongoDB hacia Elasticsearch, ¿sí? Esa es básicamente una configuración base, ¿sí? Lo puedo hacer con bases de datos relacionales, lo puedo hacer con muchas fuentes de información y crear un data lake que después me sirve con Elastic para hacer un análisis de datos bien interesante. Entonces, bueno, ya siendo las 8:52, me pasé de pronto del tiempo con el cual contábamos. Entonces, no me queda más que darle muchas gracias por su tiempo. Estamos atentos, cualquier persona que de pronto quiera hacer estas prácticas, que quiera trabajar con estas tecnologías, pues ahí estaremos atentos y estamos disponibles. Y bueno, abro un poco la sesión de preguntas. Si tenemos preguntas sobre todo esto que de pronto les mostramos así rápidamente aquí en el chat y pues si alguien quiere, le habilitamos el micrófono, ¿sí? Entonces, no sé si teníamos preguntas. Bueno, mm, creo que por default no pueden habilitar el micrófono, pero sí pueden escribir en el chat si tienen preguntas. Eh, bueno, y si no hay preguntas, entonces le doy la palabra al profesor Yeris. Creo que Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, ¿tienes alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Te habilito el micrófono, ¿sí? Eh, Juan Pablo Pérez, Juan Pablo. Ya. More, Hola, buenas. sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por la charla. Esto, bueno, me preguntaba más a cómo podemos profundizar en lo que ustedes hablaron hoy, si, no sé, qué nos recomiendan mirar o con quién contactarnos para poder profundizar sobre eso, que estuvo muy interesante. Bueno, lo primero que te diría es, debes estar familiarizado con el modelo de trabajo estándar, ¿no? Con las bases de datos relacionales. Ya cuando dominas las bases de datos relacionales, te recomiendo que pases al modelo no relacional, ¿sí? Y MongoDB es una buena opción para empezar. La documentación de Mongo, la verdad es que está bastante bien, ¿sí? Y todos los productos que se pueden usar con Mongo son gratuitos, ¿sí? O tienen una capa gratuita que nos deja trabajar y hacer pruebas, ¿sí? De hecho, muchas veces uno cuando aprende, pues la limitante es que no tiene como una versión gratuita para trabajar. Ya cuando uno domine estos conceptos de Mongo, de las bases de datos no relacionales, sí te recomendaría que para empezar a incursionar en el mundo del Big Data, te arranques por Elasticsearch, ¿sí? A mí personalmente me parece una herramienta bastante completa, ¿sí? Para integración de datos, ¿sí? O sea, para todo lo que el ecosistema distribuido influye. No necesariamente tiene que ser por ahí, también puedes empezar con Spark o también puedes empezar con Hadoop, ¿sí? Lo que pasa es que como estas son herramientas de Big Data, ¿sí? Muchos de los cursos, muchas de las literaturas que están bien documentadas para ellas, de pronto no están así tan a la mano, son de pago, ¿sí? Aunque hay muchos tutoriales que uno puede encontrar en posts, en YouTube, etcétera, sobre trabajar esto. Pero lo primero que uno tiene que hacer cuando quiere empezar a trabajar con una tecnología como estas es ir directamente hacia la página oficial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá Hadoop, acá Apache Hadoop, ¿sí? Y Getting Started. Siempre, casi siempre van a encontrar ustedes un Getting Started o un cómo arrancar, ¿sí? Que les empieza explicando, bueno, aquí se instala de esta forma, se configura de esta otra, luego te conectas de esta forma y cuando ya tienes lo básico, pues empiezas a escalar y a escalar y a escalar, te empiezas a poner retos y pues ya llegas a un punto donde dominas muy bien la tecnología.
Eso es lo que yo te podría recomendar. E igual, si ustedes están interesados, se pueden contactar con nosotros. No sé si tenemos por ahí los correos en la presentación. Creo que no. No, creo que no. Ah, sí, creo que Vale. sí están. Sí están, sí ¿Sí? están. Sí. Vale, voy a dejar de compartir. Si tú los tienes por ahí para que de pronto Me los pongas parece. ahí en la presentación. Me parece que sí. O igual, yo les escribo aquí en, Ah, no, no en los tenemos. mi... Se Vale, me yo les olvidó escribo aquí en colocar. el chat el correo. O nos pueden buscar por el correo institucional. Pues básicamente ¿Sí? nosotros estamos adjuntos a la escuela y como profesores, ahí estamos dentro de los profesores cátedra. Y ahí, bueno, somos, ahorita estamos dando la materia de bases de datos 2 y ahí tú cualquier forma nos puedes contactar. Sí. A mí me pueden contactar por cualquier red, me encuentran como Jason Meneses y con mucho gusto les respondo. Y lo otro que de pronto para complementar a Henry es que primero te preguntes hacia dónde quiero enfocarme, ¿sí? Porque si bien el término de analítica de datos es muy amplio y cuando ustedes van a enfocarse de pronto las herramientas como Hadoop y Spark están muy relacionadas con la parte de Big Data y la herramienta de Elasticsearch yo creo que pues, se está usando muchísimo en la parte de análisis comercial, ¿sí? Hay empresas que están muy fuertes con eso, como yo les decía, si ustedes estuvieron en la charla de Microsoft de los desarrolladores de Microsoft que no la dieron, había uno que estaba en la parte de analítica y la herramienta principal que él mencionaba era preciso Elasticsearch como herramienta de trabajo para integración de muchas fuentes de datos, realmente. Bueno, listo. Entonces yo creo que con eso concluimos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. La grabación igual va a quedar por ahí cargada, las estaremos haciendo llegar, ¿sí? Y bueno, ahí quedaron en el chat también los correos para que los puedan copiar. Y bueno, muchachos, nos estaremos viendo en alguna futura ocasión. Muchas gracias, profe Jerison. Sí, yo seguirlos invitando a estos espacios. Queda de parte del grupo de Case, quedan pendientes dos nuevos workshop. Uno está enfocada a Kubernetes, que sería la segunda parte del de Docker, y el otro es enfocado hacia desarrollo de GIS, que es sistemas con georreferenciación, para que pues veamos eso desde un punto de vista más ingeniería. ¿Sí? Entonces están por ahí. Yo creo que el otro semestre estarían bien para empezar. ¿Listo? Bueno, Bueno, hasta luego muchas muchachos. Muchas gracias. gracias. Entonces, buena noche a todos. ¿Esto cuánto se demora en generar? ¿Esto cuánto se demora en generar el recording? Mm. Creo que el recording se genera cuando Cuando cerramos.
¿Se termina? Ah, ok, yo buscando dónde estaba. Listo. Ah, listo. Bueno, Bueno, pues, manito, muchas gracias. igualmente, mano. Entonces, Hablando ahorita listo, listo. mañana. Chao, pues. Vale, chao, chao.